¿Alguna vez has estado enamorado de alguna historia solo para sentir que todo el potencial que tenía se esfumó de un momento a otro? Personajes que pudieron ser legendarios, tramas con potencial de ser un punto y aparte en la ficción, conceptos únicos reducidos a una simple parodia de lo que una vez pudieron llegar a ser. El desperdicio en la ficción no es solo una decepción, es una tragedia que nos deja a nosotros los fanáticos con la costra, con la inquietud de que qué hubiera pasado con esas historias si no hubieran sido sepultadas. Ya sea porque tuvo una conclusión muy repentina y forzada, incluso rozando lo ilógico en algunos casos, un acto final que no supo estar a la altura de su propio desarrollo, ideas y conceptos que pudieron dejar a su obra en lo más alto, desplazado en el olvido por adecuarse a lo que complacía a las masas en ese momento, dejándonos el sabor agridulce de lo que pudo haber sido la gran historia que se perdió en el camino. Eso es lo que vamos a explorar en este video: el desperdicio en la ficción, sus tipos, el porqué y obviamente mi opinión toda esquizofrénica y sin fundamentos, por supuesto. Aprovecho para agradecer que ya somos 1000 amantes de la ignorancia y tengo un anuncio para el final, así que quédense hasta el final y vamos a comenzar. Antes de poder desarrollar el punto, necesitamos aclarar el tema. ¿Qué es el desperdicio dentro de la ficción? Pongamos un pequeño ejemplo. Imaginemos que yo soy un fracasado sin talento ni imaginación que solo sabe adueñarse y arruinar franquicias ajenas, o sea, soy un director de Hollywood. Y me encargan de hacer una película de dinosaurios que invaden los ecosistemas del mundo que una vez fue suyo. Tengo bastante material para desarrollar una historia de cómo el ecosistema, los animales y los humanos se enfrentan a esta nueva y antigua amenaza. Y los impactos de una lucha de naturalezas, la naturaleza de la época actual que debe ganarse su lugar en un mundo en disputa con sus antiguos dueños. Suena interesante, ¿verdad? Pero mejor no, como yo soy muy innovador, vamos a hacer una película centrada en una invasión de garrapatas en un campo de arroz. ¿Qué tiene que ver eso con los dinosaurios? ¿Qué sé yo? Ahí te los pongo de fondo, yo solo vine a cobrar millones y cubrir la cuota de la inclusión. Miren mi elenco de protagonistas. ¡Guau! Esos son 5 Óscares asegurados. Y bueno, ahí tenemos el desperdicio. Desperdicié la oportunidad de contar una historia de guerra de ecosistemas y de dinosaurios por unas garrapatas. Y sí, te estoy hablando a ti, a Sofía asquerosa. Y aprovechando que tenemos el ejemplo de esta absoluta porquería, vamos a trasladarla al primer tema que vamos a tratar. Vamos a ello. Ay, cómo duele ver el potencial de historias maravillosas que se deshacen en las manos de sus autores, ya sea por cobardía, presión social o incluso por sus caprichos personales. Para mí el desperdicio de una trama es cuando tienes buenas bases, un lore muy fácil de expandir y tramas ya planteadas que dan para sacarle muchísimo jugo. Pero por diferentes motivos eso no ocurre. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, déjenme explicarles los que para mí son los principales motivos de por qué esas tramas no llegan a cumplir su destino de grandeza. Desde el peor caso hasta el mayor absoluto. Ay, tienes una trama o subtramas con bastante potencial que o nunca se exploraron o apenas se tocó. Porque, por ejemplo, ¿a quién le importaba ver todo el lore que tenía para ofrecer el mundo de Naruto, verdad? Los clanes, las bestias con cola. Pero no, mejor hagamos rellenos irrelevantes. Era más importante seguir la trama homoerótica y chupar pija, ¿verdad? Chino, hijo de la... ¿O a quién le interesaba explorar el multiverso en una película que literalmente tiene eso en el título? Oturre mil mamá... Langostas. Dios mío, ¿quién se le ocurrió? Como pueden ver, este es el tipo más común de desperdicio en tramas y historias, que existe cuando el autor tiene sus propias prioridades y sacrifica elementos de su obra con mucho potencial, a veces necesario por temas de tiempo o para no desenfocar mucho la trama principal y poder desarrollarla de forma más concreta, pero nadie puede negar que se trata de desperdicios al fin y al cabo. Prácticamente lo mismo que tramas ignoradas,
Pero por lo menos el autor tuvo la decencia de darte una conclusión, por más insípida y forzada que fuera. Pero hey, lo intentó. Normalmente ocurren cuando los creadores se pasaron demasiado tiempo haciendo relleno irrelevante y se acuerdan al final que estaban contando una historia y terminan haciendo todo a las carreras. Y sí, te hablo a ti, tenías el potencial para hacerla mejor. Y mira lo que terminaste, maldita sea con Disney. También pasa normalmente cuando una serie sufre recortes de tiempo y deben apresurar el paso, que a veces no es su culpa que el producto final quede medio choreto, y otras veces se desperdicia el poco tiempo restante, como con Steven Universe más o menos, que para mí en lo personal se desperdició el arco final, donde se pudo al menos explorar el lore de la creación de ese mundo, del planeta madre, de cómo nacen los diamantes, y su larga historia de conquista y esa vaina. No pido una conclusión donde no se perdona estas genocidas hijas de la grandísima porque ya sabemos cómo era la serie, lesbianas espaciales, amor y flores. Pero sí se pudo explorar mejor su tramo final, en mi opinión. Y mejores ejemplos para mí es la destrucción voluntaria que sufrió Jujutsu Kaisen, que no es que había demasiado para explorar, pero lo que había se perdió con el final que hubo. Y también tenemos otro ejemplo, que es el intento de Ultron que nos ofreció el UCM, que lo que creo que de verdad se desaprovechó con este villano fue su participación en una sola película. El villano que literalmente es más difícil de matar que una cucaracha, una IA que literalmente se puede materializar al otro lado del mundo. Y lo desaparecen con una sola aparición. Pudo haber sido un villano recurrente en otras películas, series, daba para mucho más, incluso daba para un arco al nivel del de Thanos. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar a la gran empresa de las pérdidas? Casos terribles, donde se pudo hacer mucho más, pero eso no es nada comparado a lo que se viene ahora. No. Antes de que te lo preguntes, el general Davlos no está controlando mi mente, al menos no por ahora. A lo que me refiero cuando digo la esencia, es el algo que hizo a una historia, que la hizo sobresalir en cierto momento, su chispa, su alma. Ejemplos, para que me entiendan, la magia en Harry Potter, el mundo, el mapeado del Señor de los Anillos, las transformaciones en Dragon Ball, cosas de esas, sus sellos característicos. Pero ¿qué pasa cuando un autor decide pasarse por el forro todo lo que hizo su obra buena en un principio? Bueno, ahí tenemos el que para mí es el máximo desperdicio, y más que eso, es directamente en tu obra. ¿El motivo? No sé, tiende a variar. El caso más común de estos atentados contra la ficción es lo que a mí me gusta llamar el fenómeno. No existe secuela en Ba Sing Se. Perfecto. ¿Quién no ha tenido la desgracia de ver cómo sus historias favoritas son arruinadas sin piedad por una excusa de secuela que ignora todo lo que hizo grande la obra en alguna vez? Hay 1000 ejemplos, no creo que sea necesario desarrollar este punto. Pero también existe otro escenario. Un escenario menos común, pero que es tan malo o incluso peor que el caso anterior. Hablamos de cuando la obra se tuerce a medio camino. La verdad, de estos casos no recuerdo muchos, mi memoria de pez no me da para tanto, pero sí recuerdo un caso conocido que encaja con lo que voy a describir. ¿Quién no recuerda el polémico final que tuvo Star vs las fuerzas del mal? No voy a entrar en detalles porque hace mucho, desde que tenía 15 y me vi esta serie, que en su momento solo era una serie más de Disney XD, pero que con el fin de sus primeras 3 temporadas planteó tramas y, bueno, voy a decir que tuvo cosas destacables para ser una serie de Disney. Pero terminó tirando todo lo que había construido con ese arco final sin sabor que nos dieron haciendo... que cuando alguien recuerda la serie, no es por todo lo bueno que hizo en su momento, sino por cómo la cagaron al final. Es triste cuando eso pasa, que una obra es más recordada por sus fallos finales que por todos sus aciertos en el medio. Que si les interesa el concepto, tengo un video preparado para cuando tenga tiempo de hacerlo. Dejen ahí, anótenlo. Pero según mi opinión objetiva y llena de verdad indiscutible, ¿qué fue lo que sepultó y por ende
¿Dónde estuvo el desperdicio en la serie? Para mí, el problema está en dos cosas. Uno, se dejaron comer por la presión social. Les dio miedo romper el chip absurdo ese y sin sentido. Y pues por forzar esa cosa que hicieron sin sabor, sin ningún tipo de bueno, es que esos indicios forzados del diablo. Hicieron cualquier cosa y la conclusión la forzaron para hacer que estos dos cabrones terminaran juntos y ya la historia terminó en un plano secundario. Lo cual la condenó en parte. Dos, y más importante, racismo. No lo digo de joda. Si algo que recuerdo claramente de la última temporada, y eso que yo no recuerdo nada, es que se siente como una gringa recalcitrante explicándote por qué hacer un chiste es la cosa más mala del mundo y por qué tendrías que estar penado con cárcel y tortura por hacer chistes sobre, no sé, peruanos. Desde kilómetros se olía la crítica social pocha esa que quisieron hacer. Uy, pobrecitos los monstruos, qué racistas, que la gente, racismo. Se obsesionaron tanto que con eso terminaron forzando ese mensaje en el trayecto final. Tanto que tuvieron que sacarse un conflicto de la absoluta nada con la random esta y de ahí tomar las peores decisiones narrativas que has visto en tu vida, que concluye con el desperdicio del potencial que tenía la obra para tener un cierre al menos decente con todo lo que habían planteado anteriormente. Pero bueno, prefirieron irse por lo fácil. Y me gustaría dar una pequeña opinión seria esta vez, que hará que me funen y se me cierren el canal, así que agárrense. En resumen, la única forma de eliminar esa cosa es con chistes, así que no embuste, eso no era. Bueno, no importa, sigamos con el siguiente tema. Y estos casos son mucho más particulares, a diferencia de desperdiciar el potencial de una historia completa, de tramas desarrolladas y echadas a perder. A veces simplemente se pierde el potencial de un solo personaje. Son casos mucho más comunes y aunque no son necesariamente absolutamente corrosivos para la obra, para los quisquillosos como yo sigue siendo una tragedia cuando se pierde el potencial de un buen personaje. Voy a explicarte algunos de los tipos de desperdicio de personajes que para mí existen y con algunos ejemplos sencillos para agilizar más el proceso. Personajes parodia. Este es el más objetivo, pues técnicamente son personajes que cumplen su función perfectamente dentro de sus historias, pero que son incongruentes o con las bases que los construyen o con algo que intentan reflejar. Por fin vamos a aclarar este asunto, el por qué yo odio a este hijo de Atenas. Por fin vamos a salir de dudas. A ver, Leónidas no es un personaje terrible dentro de Shumatsu. Se presentó con unas bases más o menos sólidas, énfasis en más o menos. Mi problema principal con él, y por qué creo que es una completa basura, es que rompe todo lo que se esperaba de él. O sea, la culpa es del hype. Es prácticamente una parodia del Leónidas original, o al menos de lo que la gente esperaba del gran rey de Esparta. Lo presentan como un vago que textualmente me parece que dijo que prefiere estar acostado en la hamaca que combatiendo. No te pido un enfermo de las batallas, pero ese diálogo sobra si de verdad existe. Le tiene un rencor súper estúpido a Apolo que no hace más que ridiculizar al personaje. Tiene un orgullo súper difuso que diría que roza lo hipócrita porque a veces es orgulloso con unas vainas, a veces no. Es raro. Y es que como que sus frases son artificiales, son más como un guiño más hecho para referenciar a Leónidas original que algo que venga genuinamente del personaje que Shumatsu planteó. No sé si me explico. Como que una vaina rara, amorfa. Aparte que para rematar dio el espectáculo más lamentable en lo que va del Ragnarok por parte de los humanos. Así que todo eso son un conjunto de cosas que a mí no me hacen tragar al personaje. Y no me acuerdo qué es lo que me hace odiarlo tanto. Hay algo textualmente que en lo que me acuerde voy a publicarlo en la pestaña de comunidad. Pero por el momento creo que esas son las bases que me hacen no tenerle mucho aprecio. Aparte que para mí lo que le salió mal a este personaje y lo que se desperdició principalmente fue que no supieron fusionar las ideas que tenían en mente
para modernizar a Leónidas, que eso parece que es lo que querían hacer. A ver, para su introducción, vamos a hablar, aquí yo estoy hablando de full fanfic, aquí me voy a desviar un poquito. A ver, si tú querías una introducción, no lo querías mostrar como una bestia de batalla, yo lo hubiera puesto en su primera escena o jugando ajedrez o leyendo algún libro militar, algo que refleje su lado de astuto y táctica y su gran estrategia, que supuestamente era una gran estratega, ¿no? Yo hubiera eliminado el rencor estúpido que le tenía a Apolo y lo hubiera reemplazado con, si acaso, indiferencia. Hubiera estado chistoso ver a uno de los dioses más venerados que se hubiera topado con alguien que no sentía nada en especial hacia él, más que la emoción de probarse, asimismo en la batalla, una batalla más de ídolos, el ídolo carnal de Esparta contra el ídolo espiritual. Estaba chistoso, estaba interesante. Es más, yo incluso habría puesto un pequeño detallito, ya que estoy hablando ya de fumadas, hubiera puesto a Ares apoyando por primera vez, o al menos teniéndole medio aprecio a un humano. Imaginen al dios de la guerra que siente cierto respeto por uno de los mejores estrategas militares de la antigua Grecia. Bueno, en resumen, lo que me molesta a mí del Leónidas de Shumatsu es que intentaron hacer un personaje completamente aparte de lo que decían los mitos del personaje, y lo poco que quisieron mantener fiel lo hicieron de cualquier forma. Algo así me pasa con el Lucifer de Hazbin Hotel. Vamos a sacarle la espina de una vez. Imagínate, el diablo, la encarnación del absoluto mal, una fuente inagotable de infinita malicia, maldad, todo lo que se te pueda ocurrir, los mayores horrores vienen de eso y te lo presentan como una pobre víctima. Es que me parecen dos cosas tan incompatibles que querer llamar esa cosa Lucifer es más que una adaptación, me parece a mí una parodia y un chiste. Que, a ver, yo vi esa cosa porque, coño, yo fui adolescente, yo me vi el piloto, me quedé con la espinita de cómo iba a salir la serie, la vi y, bueno, ese personaje cumple, pero como adaptación, no, eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Personajes inverosímiles. A ver, esto pasa cuando un personaje actúa de una forma tan absurda y forzada que no puedes tomártelo en serio, echándolo a perder completamente o quitándole casi toda su credibilidad narrativa. Los ejemplos más conocidos o que más suenan para mí son la de Ellie de The Last of Us parte 2, perdonando a la asesina de su padre luego de haber asesinado a todo el mundo que se le puso enfrente en el camino hacia su venganza, despreciando la oportunidad de escribir una historia de venganza mucho más cruda y de mayor calidad. No estoy diciendo que la venganza sea algo bueno, obviamente no lo es, pero ese es el punto. Si tu premisa es que tú tienes una historia muy realista, no puede ser que tú me plantees un escenario más ficticio que un español con testosterona, no puede ser. Es que, o sea, no hay ni un solo motivo por el que Ellie tú lo hubiera perdonado. Pregúntame a mí si a mí me llega a pasar algo similar. No, mi hermano, eso no tiene sentido. Que tú, imagínate tú perdonar a alguien que te arrebató un familiar. Mi hermano, eso es fantasía pura. Y para peor, eso no hace quedar mejor a Ellie como persona frente al público. Solo hace ver que como que no quería tanto a Joel. Y bueno, con Naruto en Shippuden, ay Dios mío, el tema de Sasuke está tan exagerado que no parece creíble que Naruto se pueda denigrar tanto por un criminal, imagínate, huevón. Y del tema de que llore la muerte del que lo dejó huérfano no tengo palabras, no. Personajes opacados o ignorados. A ver, todos hemos visto estos personajes con potencial para ser grandes, que son desplazados por el autor, desperdiciando todo lo que podría haber sido de ellos. Un ejemplo, la Niñera Verde. Siendo de los mejores personajes que tuvo Z, luego fue desplazado por los años con los temas de los niveles de poder y eso, y no fue hasta hace poco que el autor, que en paz descanse, le dio la atención que se merecía nuevamente. O también, ¿a quién le interesaba ver el desarrollo de uno de los mejores personajes en cuanto al crecimiento y mensaje de superación personal que tenía la franquicia Naruto? ¿A quién coño le interesaba ese desarrollo? ¿Verdad, Kishimoto? O mira los Mugiwara. Más de la mitad tienen años sin recibir alguna muestra de importancia o relevancia. Ay, aparte de su momento suelto por arco que no significa nada aparte de rutina. Pero ¿qué importa? Solo son protagonistas.
Mención honorífica a 3 casos de desperdicio que me vienen a la mente, pero no los supe ubicar en ningún lado. El anime de, ¿cómo se llamaba? Undead Unluck, que me vi hace tiempo, me vi el anime, no me pienso leer el manga porque supuestamente lo iban a cancelar y mondada. Tenía un sistema de poder y lo haré más o menos interesante, pero lo que le falló, y yo creo que ahí estuvo el desperdicio de su potencial, es porque no supieron plantear un mapeado interesante. O sea, el mundo de ese anime estaba vacío, no había nada. Los juegos de Pokémon para mí desperdician la oportunidad de implementar algún tipo de mecánica de torneo al estilo de la liga Pokémon del anime, que es de las mejores cosas que tiene el anime. Seguramente sería algo muy interesante de ver. Y sería muy bonito jugarlo dentro de un juego de Pokémon. Imagínate una liga al estilo anime. No, fantástico. A ver, el último ejemplo. Yo me vi este anime cuando era un mocoso con complejos depresivos y estaba en... Diablos, no estaba en un buen momento. Y me dejé llevar por una de estas historias pendejas de Isekai y esa huevona. Incluso en ese momento me arrepentí poco después de haber visto la primera temporada y no quise ver más. Y tenía razón. A ver, esta cosa tenía conceptos interesantes, tenía los héroes, las dimensiones paralelas, su sistema más o menos, nada, pero no tardó en volverse un pretencioso y Isekai genérico que se dedicaba a cromarse al protagonista con lo fuerte y bueno que era. Maldito Isekai, weón. Por esas cosas es que casi no veo anime ahorita, weón. Bueno, y eso y que hay que chambear, weón. Bueno, ahora que tenemos todo eso dicho, creo que podemos reflexionar un poco sobre el tema que se habló hoy. A ver, creo que es importante aclarar que no quiero que este video se tome como un yo lo hubiera hecho mejor, estas obras estos escritores no saben lo que hacían. No, es simplemente hablo desde la ignorancia, como siempre, sobre el fenómeno del desperdicio en la ficción. Como siempre ha existido y siempre existirá, porque no existe ningún autor perfecto que pueda aprovechar todo al máximo. Eso no es posible. Aunque a veces sí se pasan, Dios mío. Y aparte, el desperdicio no es necesariamente malo y a veces es dependiendo de quién lo vea, si se hizo un desperdicio o no. Porque el que algo no haya sido como uno quería no lo hace malo. Es como yo con Leónidas. Por ejemplo, todos aquellos que sí pudieron apreciar lo bueno que trae el personaje, todo lo bueno que ofrece, yo me alegro por esa gente que puedan darle un enfoque positivo y puedan disfrutar de la ficción, que para eso está. Y también que a veces se sacrifica algún personaje o subtrama en favor de la trama principal. Por ejemplo, yo creo que existía la antigua creencia de que Raditz de Dragon Ball fue un personaje desperdiciado, cuando fue todo lo contrario. Con su breve participación se aprovechó al máximo lo que se tenía que aprovechar de este personaje. Introdujo el arco de los Saiyajines, introdujo la era Z, introdujo un montón de cosas y ya después que cumplió su objetivo ya no tenía ninguna función narrativa y bueno, se descartó, que fue lo mejor que se pudo haber hecho. Y aunque es cierto que a veces hay personajes o tramas que no les caería mal un poquito más de tiempo en pantalla, lo más importante de una obra es la calidad de la obra en su totalidad, no la de sus pequeños tropiezos. Esos son solo matices que a veces la gente pendeja como yo le gusta denotar. Pero aún más importante es que nosotros disfrutemos de la ficción. Eso es lo más importante, no importa tanto su complejidad narrativa, en tanto lo importante es disfrutarla. Así que cada quien con su gusto puede disfrutar de lo que quiera, porque ese es el objetivo final de la ficción. Soy el Tomate Ignorante, nos vemos en la siguiente. Espero que se hayan disfrutado este video, tómenlo como un especial de mis suscriptores. Nuevamente, muchas gracias por apreciar las opiniones sin fundamento que ofrezco en este canal. Ahora pasamos de ser un aspirante ingeniero que trabaja volteando empanadas a un aspirante ingeniero que voltea empanadas y que aparte es un youtuber pequeño. ¿Cómo cambia la vida? Y como llegamos a un número, bueno, para mí es importante, me gustaría que me ayuden con 2 dudas que tengo para el futuro de este canal. Ya que dependiendo de cómo me apoyen, esto podría dejar de convertirse en un hobby y de verdad convertirse en un proyecto serio, me gustaría tomar alguna de estas siguientes medidas. Primero, les gustaría que abriera un Discord para quien le interese conversar directamente conmigo, ya que no tengo mucho tiempo de ver los comentarios y a veces no estoy 100% pendiente de todo lo que comentan, que bueno, gracias a Dios me comentan bastante y la verdad no tengo tiempo para estar pendiente de todo. Entonces con un Discord podría tener una comunicación más directa con la gente, podría compartir adelantos de los videos, que me compartan sus ideas, debatir en vivo y en directo
de qué pueden ser los siguientes videos, que me den ideas para hacer los guiones, puedo compartir detalles de la edición antes de tiempo. Puede ser algo interesante de hacer. Y segundo, creo que es momento de cambiarme mi avatar y tengo estas 4 opciones. Bueno, sin contar, son 3 sin contar que la opción de mantener este. Y lo dejaré una encuesta en la pestaña de la comunidad. No olviden dejar su voto para ver qué hacemos con eso siempre. Y bueno, ya con todo eso dicho, que tengan un buen día y recuerden que viva la ignorancia.